Fórmula 1 Capital. Desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Héctor González Pacheco. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, hombre. Con muchísimo gusto. Bienvenido. Oye, Héctor, pues tienes una trayectoria padrísima, cabrón, de la cual quiero platicar todo, pero antes de meternos ya a todo esto, me gustaría que nos platicaras de dónde vienes, cómo fue tu educación en casa. Bueno, pues yo soy Héctor González, soy originario de aquí de Celaya, Guanajuato, orgullosamente de Celaya. Tengo 36 años y bueno, mi trayectoria personal, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, estudié en la Universidad de Monterrey en Monterrey, Nuevo León, ingeniería química, mucho por parte de presión familiar, que era como un requisito, ¿no? En su momento como para formar parte de la empresa familiar, la cual sin duda era una aspiración muy importante. Pero también, sin duda, siempre fue como que siempre sentí que tomé como los retos y de alguna forma como un reto positivo, porque sabía que era una carrera complicada, pero al mismo tiempo también sabía que era una carrera que me iba a dejar un aprendizaje muy importante, un aprendizaje aparte necesario para poder conocer y poder realmente saber lo que estaba sucediendo, no solo en la parte administrativa, sino también en la parte de los fierros, en la parte de la industria, del procesamiento de todos los materiales. Y bueno, sin duda de las mejores carreras que existen en todo México, ingeniero químico administrador, que insisto, fue muy complicado, fue muy difícil, pero la verdad es que lo que sí es que te deja ese aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, agradecido por haber logrado y orgulloso de haberlo logrado esa carrera. Y después de ahí me voy a Nueva York a hacer la maestría. Curiosamente, normalmente se te piden como 3 años de estar trabajando, pero tuve la fortuna de que me aceptaran casi inmediatamente después de que terminé la carrera. Y entonces me aceptan en la Universidad de Cornell de Nueva York, una universidad muy prestigiosa en Nueva York, de las Ivy League, de las escuelas más hermosas que te puedas imaginar en la vida. Y bueno, pues me fui ahí un año, hice la maestría en tecnología en alimentos. ¿Cómo se ve llegar tú, prácticamente recién egresado, llegar a la maestría donde puedo asegurar que eras de los únicos latinos ahí? ¿Cómo se veía tu contexto en ese momento? Fíjate que es una buena pregunta porque honestamente sí fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque si bien era una maestría en alimentos, lo estaba haciendo principalmente porque necesitaba tener más noción y más conocimiento acerca de alimentos como tal, porque la realidad es que de ingeniería química en esa carrera, pues realmente de alimentos no sabía sabiendo absolutamente nada. Claro. Tenía mucho interés por la parte de alimentos en cuestión de la parte de nutrición, porque siempre me ha gustado mucho la nutrición, el ejercicio, el cuidado del cuerpo, pero más allá del tema de nutrición, pues no estaba muy empapado en cuestión de alimentos, ¿no? Entonces, llego a una maestría en donde sí, era de los pocos mexicanos y latinos, creo que el único latino en la carrera al menos, bueno, en la maestría. Y sobre todo complicado porque llego a una maestría en donde la mayor parte de la gente, de los compañeros que estaban ahí en su momento, pues tenían un background de alimentos. Claro. Entonces estaban especializándose en algo de alimentos después de haber estudiado alimentos. Entonces, en mi caso fue como tener que agarrar y aprender como mucho desde cero, desde las bases de los alimentos, de las composiciones, de los microingredientes, los macroingredientes y todo para tratar de compensar un poquito también la información que me hacía falta en ese momento. Entonces, fue un poco complicado, honestamente, pero otra vez, o sea, siempre he visto las circunstancias que te pone, en las que te metes como una posibilidad de aprendizaje. Y bueno, creo que sin duda me sirve muchísimo. Y obviamente entiendo esta parte de júntate con los fregones y tú vas a ser el siguiente fregón, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo haces para encajar en este contexto? Porque, pues, a ver, es una universidad muy, muy importante con seguramente todos los que estaban ahí dentro
trabajaban en empresas transnacionales, multinacionales, bla, 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 ¿no? Pero ¿cómo le das para encajar al no tener tal vez el mismo expertise que ellos? ¿O sentiste que te adoptaron padre? ¿Cómo fue este proceso más tal vez personal, no? Fíjate que algo muy interesante de la escuela de Cornell, que sé que lo hacen en muchas otras escuelas, al menos importantes en Estados Unidos, es que tenías un tutor. Okay. Entonces ese tutor realmente se convertía en una persona que te apoyaba en cualquier sentido, desde la parte de housing, de la parte de vivienda, desde la parte y principalmente en la parte de escolar, ¿no? Académica. Entonces me acuerdo mucho, se llama Joe, un señor ya grande de Nueva York, y él fue sin duda una pieza muy importante porque fue alguien que estuvo siempre detrás de mí, apoyándome en lo que, o sea, siempre al pendiente de lo que me hiciera falta, ¿no? Entonces creo que fue muy importante, y bueno, pues, o sea, sin duda fue como empezar, o sea, pues estudiar, ¿no? No había más que estudiar lo que te hacía falta saber para que pudieras llegar al nivel. En realidad yo ya tenía, o sea, como que ya típico, ¿no? Te acabas de graduar, tenía como la expectativa de primero trabajar y después irme a la maestría, pero en eso llega la aceptación de la maestría, entonces me voy y de alguna forma me quedé como con las ganas de ya trabajar, y ya estaba como que yo era ansioso de terminar de estudiar, ¿no? Ya se me había hecho muy pesada la carrera, entonces yo ya quería terminar. Yo dije, ya me quiero ir a mi casa a trabajar, o sea, yo ya estoy listo, ¿no? Entonces era la maestría en realidad de 2 años. 1 año de carrera y otro año, bueno, de maestría, y otro año de la tesis. Sin embargo, insisto, era mi intención por ya terminar, que, o sea, le eché muchas ganas para la parte académica, y aparte, a la par prácticamente en la mitad del segundo semestre me puse a elaborar ya la tesis para poderme graduar antes, ¿no? Entonces, me gradué prácticamente en 1 año y medio. Y pude acabar un poco más rápido porque la tesis la pude terminar antes, hice la presentación y salió muy bien. ¿Qué fue tu tesis? Es una muy buena pregunta porque se derivó algo muy fregón en la vida de la familia, honestamente. La tesis, bueno, obviamente es una maestría de alimentos, tiene que ser de alimentos, y yo decidí hacer la tesis utilizando una tecnología de un proyecto, como muchos que existen en la empresa familiar, en Cuadritos. Mis padres mis padres habían tenido un proyecto muy interesante con el gobierno de Cuba, porque se habían dado cuenta que en Cuba prácticamente no existe desnutrición. La gente, no existe desnutrición, es un gobierno comunista, pero la alimentación, en lugar de ser basada en el frijol y la tortilla, como es en México, la alimentación en Cuba es en base al frijol de soya. El frijol de soya tiene una peculiaridad de que es sumamente bueno y sumamente nutritivo. Pero lo complicado de la soya es el procesamiento que le das para su consumo, para que pueda hacer un producto sápido, un producto sabroso, un producto bueno. Y mi papá, en sus múltiples proyectos, en alguno de ellos terminó haciendo una sociedad importante con el gobierno de Cuba. De hecho, me acuerdo mucho que estaba chavo y llegaron en ese proyecto se vino una buena cantidad de gente de Cuba a trabajar en Cuadritos. Se abrió una nueva división de la planta y se abrió una línea de extracción de leche de soya justamente con toda la tecnología cubana aprobada por el gobierno de Cuba. Y bueno, era una tecnología muy importante que te permitía sacar una proteína y un producto a base de soya muy bueno. O sea, eliminar todos los sabores que no eran deseados, hay ciertos azúcares que el cuerpo humano como tal no puede digerir, y ocupa un proceso específico que tenían los cubanos. Entonces, bueno, fue todo un desarrollo muy padre en el que estuve involucrado, de alguna manera involucrado, estaba chavo todavía, pero me enteré de todo este tema, conocí a mucha gente de Cuba, muy padre, y desgraciadamente había sido un proyecto que se había quedado guardado en el cajón. Entonces, recordé ese proyecto cuando estaba en la tesis en Nueva York, y sabía que la gran fortuna del proyecto, la gran corona de ese proyecto guardado, era que habían logrado desarrollar una extracción de proteína a un bajo costo. En cuestión de alimentos, la falta de nutrición, o la malnutrición, mejor dicho, del ser humano, siempre se da por la falta de proteínas.
principalmente, porque finalmente la proteína es el ingrediente más caro como tal de los alimentos, pero es el más importante para el desarrollo, sobre todo desde niños, para el desarrollo neuronal del cerebro, físico, muscular, o sea, y a lo largo de toda la vida es un ingrediente, o sea, es un ingrediente indispensable para todo para cualquier ser humano, ¿no? Entonces... Y la diferencia es que aquí la alimentación se basa más en el carbohidrato de la tortilla que en la proteína, en ¿no? base exactamente, aquí en México, en base al frijol y a la tortilla, que prácticamente no tienen proteína. O sea, la proteína es mínima y prácticamente su mayor composición es de hidratos de carbono o carbohidratos. Entonces, pues no es saludable como tal, o sea, para la gente, ¿no? Insisto, o sea, esto también viene detrás de que finalmente en la empresa, en mi familia, había decidido también abrir un banco de alimentos, ¿no? Un banco de alimentos como forma de ayudar a la gente más necesitada. Me acuerdo mucho que mi papá me dijo, es que el día que me enteré que había gente que se moría de hambre a unos cuantos metros de distancia de donde nosotros vivíamos, dije, es que eso no es concebible, o sea, no puedo yo dormir tranquilo sabiendo que alguien se está muriendo de hambre cuando hay gente que, gracias a Dios, nos sobra el alimento, ¿no? O sea, y aparte produciendo alimentos, o sea, ¿cómo concibes que alguien está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, esa fue la razón principal por la cual empezó la Fundación Nutrición y Vida, que nace en 2011, si no me recuerdo, y es un banco de alimentos que finalmente el principal objetivo era erradicar la muerte por hambre, lo cual se logró el primer año de operación. Y después ya se fue ampliando para buscar realmente apoyar a más comunidades. Y es una fundación que gratamente puedo decir que al día de hoy alimenta a más de 60,000 personas al mes. En todo lo que es Guanajuato, bueno, en todo lo que es Guanajuato y Querétaro, nada más. Y además... es una fundación que analiza realmente los casos que deben para tener un padrón de beneficiados realmente de gente necesitada y que no vaya al rato a estar comercializando el producto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero... Qué complejo, ¿no? Porque ¿cómo mides dónde está la necesidad real? Porque entiendo que hay como diferentes muchas formas de calcularlo. Exacto. Incluso, ¿no? Acá lo que se tiene en cuestión de la Fundación Nutrición y Vida, se tiene un equipo como tal de personas, que es el de trabajo social, se le llama, y esa área de trabajo social se dedica únicamente a llegar a las comunidades y a realmente se levanta un padrón de interesados y se dedica a ir casa por casa a evaluar las necesidades de cada una de las familias. Habrá familias en donde, por ejemplo, se hayan quedado sin padres, ¿no? Y que estén los abuelitos cuidando de los niños. Y pues es una necesidad real, ¿no? Y eso sucede en muchas ocasiones. O que el papá se fue y que la mamá no puede trabajar porque tienen los niños. Y normalmente son muchos niños los que existen en las familias rurales. Entonces, vaya, sí, ellos van como tal haciendo un análisis de las familias que realmente tienen la necesidad. Y a través de todo un concepto súper interesante que logró hacer mi papá, es que hace que la fundación sea autosustentable. Obviamente su trabajo es buscar los apoyos de las empresas y rescatar el alimento que está o próximo a caducarse en autoservicios, o que llegó a las aduanas y le faltan documentación y tiene que irse a la basura, o producto que, por ejemplo, está tal vez fuera de algún parámetro de calidad, llámese color, que no afecta como tal la parte nutricional. Intercambios entre fundaciones y además de los propios acopios y donativos de las empresas. Entonces hacemos una consolidación y insisto, o sea, un esquema muy interesante porque la empresa como tal no subsiste a base de donativos económicos. La empresa, sino la fundación funciona como un tipo de empresa en donde puede seguir creciendo y seguir creciendo con una vocación hacia la alimentación de la gente más necesitada. Buenísimo. Entonces está padrísimo. Y esta Nutrición y Vida fue la que se metió a Iniciativa México, ¿no? Para allá iba justamente. Entonces, justamente, bueno, lo platico como contexto, vaya, todo este tema de la fundación y la visión de la familia como tal, porque no es una visión de parte de mis padres, sino es una visión de parte de todos, honestamente, los que formamos parte de la empresa, del ayudar al prójimo, ayudar y sobre todo en la parte de nutrición. Regresándome a la maestría, yo estando en la maestría, decido entonces en mi tesis, utilizar la tecnología que se había desarrollado para la extracción de la proteína de la leche de soya. Y entonces, utilizando esa tecnología, dije, lo que voy a desarrollar, mi proyecto puntualmente era
desarrollar una barra de proteína, una barra de alimento con la proteína se le llama okara, con la proteína de la okara, que es el okara es lo que es el residuo sólido que queda al hacer leche de soya, que prácticamente es algo que se va a la basura porque se utiliza para alimentar ganado. Entonces mi proyecto era utilizar la soya o la extracción o la proteína de esa soya que se va a la basura para adicionarla a barras de proteína que tuvieran un buen sabor y aportaran el 100% de la proteína que necesita un niño desde el primer año hasta los 12 años, que son prácticamente como 10 gramos de proteína. ¿Por comida? Por cada barrita. Okay. Es una barra con 10 gramos. Okay. Pero el objetivo era que hacerlo dentro del presupuesto del gobierno federal que tiene para los desayunos escolares, que es de 5 pesos. Entonces, la barra me tiene que costar menos de 5 pesos o máximo 5 pesos y tenía que otorgar 10 gramos de proteína y y tiene que estar saborizado y todo para que pudiera ser un producto rico y todo para los niños, ¿no? Ese fue mi proyecto, esa fue mi tesis, me fue muy bien, realmente estuvo padrísimo la presentación de la tesis y me pude graduar con esa maestría y con esa tesis. Y justamente me acuerdo que yo iba llegando, no sé, yo creo que llegué un jueves, un viernes de la maestría de Nueva York. Estaba los sábados, mi papá siempre se labora a mediodía, estaba un sábado en la oficina de mi papá. Yo no tenía obviamente ni oficina ni nada, estaba en su oficina, en su escritorio, en su mesa de juntas ahí checando correos. Y me acuerdo mucho que estaba un gran amigo de mi papá, un amigo en común, pero un amigo inicial de mi papá, que le dicen el super ratón, Sergio Puente, y un amigo de las carreras, es más. Estaba ahí por un tema que estaba intentándonos vender seguros, totalmente ajeno a cualquier situación de la que resultó. Pero estando ahí ese día, el sábado, me acuerdo mucho que me empezamos a platicar de la maestría, que había hecho, la tesis, le platico acerca de ella. Y me dice, no juegues, o sea, hay ahorita un proyecto que se llama Iniciativa México, que está poca madre, que tu proyecto quedaría poca madre para que lo inscribas. Por supuesto que yo dije, ay, sí, pues qué bueno. O sea, yo acababa de llegar, o sea, de que no me interesaba ni o sea, no fue como, ay, sí, ahorita lo pongo, ¿no? Ajá. Se puso tan insistente al grado que me dijo, no me voy de aquí hasta que no lo escribamos ahorita, güey. O sea, saco la computadora y si quieres, díctamelo, güey. O sea, yo lo pongo, güey. Pero ¿lo inscribimos o lo inscribimos? Y yo, pues dale, güey. O sea, de que ya le empecé a escribir, lo di de alta, toda la descripción y todo. Y el proyecto se denominaba Fuente de Proteína para la Jornada Completa. Obviamente, o sea, yo lo inscribí, o sea, así se me hizo lo más natural de meterlo, ¿no? Y estuvo muy padre porque eso, pues, eso resultó ser un proyecto que terminó en tercer lugar a nivel nacional. Y que pintaba para el primero, la verdad. Sí, la verdad es que teníamos todo para haber ganado. Me acuerdo mucho que llegó un momento en donde nos marcan de Iniciativa México y nos dicen, ¿sabes qué? Ya pasaste la prueba ya pasaste a los siguientes, no sé, 1000 seleccionados. Pues a todas. ¿Sabes qué? Ya pasaste la prueba de los 500 seleccionados. Ya cuando le pensas que ya estás en la última prueba de los 1000 seleccionados. Que fue cuando, de que, ¿sabes qué? Pues ya tienes que presentarte en México. Que le dije, oye, papá, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo ocupé una tecnología que estaba o sea, que ustedes habían desarrollado en la empresa, pero honestamente el crédito es tuyo. O sea, aparte tú conoces mucho más del proyecto y pues nomás, o sea, tú llévalo. Ajá. Entonces mi papá dijo, no, pues sí, o sea, yo me la aviento, ¿no? Él se lo decidió tomarlo. Y todas las presentaciones, fue un año 2010, me acuerdo, sí, un año súper chingón, o sea, muy, muy padre, con muchas emociones y todo. Y bueno, o sea, honestamente, un aprendizaje padrísimo, ¿no? Quedamos en tercer lugar, atrás de un proyecto de acopio de agua, que estaba interesante, y otro de violencia contra la mujer, si no me recuerdo, ¿no? Entonces, en cuestión yo creo que podemos sintetizar que en cuestión de un proyecto de alimentación social y en beneficio de nuestro pueblo, de nuestra gente, pues fue el número 1, sin duda, ¿no? Total. Obtuvimos un buen premio económico, con lo cual montamos una planta. Y bueno, desgraciadamente no terminó siendo la planta y lo exitosa como se visualizaba. Pero bueno, todavía fue una gran experiencia de vida, honestamente.
Sí, y que los llevó a este tema más filantrópico de la fundación, ¿no? Total. Fíjate que ya la fundación ya existía okay. Como tal, unos años antes, si no me recuerdo, entonces empezó en 2008, si no me recuerdo. Entonces ya tenía unos años justamente de haber iniciado. Y sí, porque finalmente en la fundación, algo que me faltó comentar es que al final de cuentas se erradicó la muerte por hambre, ¿no? En las comunidades aledañas y en todo Guanajuato, que era la principal misión. Pero algún buen día, siendo muy críticos en la fundación, también nos dimos cuenta que también no necesariamente estábamos alimentando con producto bueno, o sea, porque igual nos llegaba Coca-Cola o Sabritas o lo que fuera, o chocolates o lo que sea, y era como dáselos a la gente, ¿me entiendes? O sea, lo que quieres es que no se muera... La panza vacía, ¿no? Exactamente, que no se muera de hambre, ¿no? Y fue cuando justamente de ahí empezamos a buscar, bueno, qué otras fuentes de proteína podemos buscar que no sean tan costosas, que puedan alimentar. Entonces ahí también salió el tema de la proteína, de utilizar o reutilizar esa okara, que es, insisto, lo que se desecha de la producción de leche de soya, para adicionarlo a tortillas. Sacamos hasta sopas instantanizadas, sacamos panes dulces, o sea, dijimos, no queremos modificar la alimentación y que se coman ahora un Ensure, no, queremos que esta proteína se adicione al producto que no es nutritivo para una tortilla, hacerla nutritiva, ¿no? Sí, y divertida al mismo tiempo, ¿no? Unas galletas que la tengan adicional. Exacto. No es lo mismo que tomarte el más interesante fue la de la tortilla. Dijimos, a ver, la tortilla podemos hacerla que se comporte igual, que sepa igual, pero que tenga 3-4 veces más la proteína que tiene una tortilla normal, ¿no? Okay. Entonces dijimos, este es un proyecto social. Y mi papá, o sea, de verdad, o sea, y lo digo con mucho orgullo, o sea, con la intención de decir, este va por México y este no es para mí, esto que busco no es por lana, claro. Regaló la tecnología. Y en un proyecto, hicimos primero un proyecto, una encuesta, o sea, una prueba piloto en varias tortillerías para adicionar la proteína que tenemos nosotros en las tortillas y evaluar si los clientes veían algún tipo de cambio o notaban algún tipo de diferencia con la normal, con la tortilla no convencional. Nadie dijo nada. Okay. Entonces, una vez que se lo probó a los tortilleros, que realmente no había ningún cambio en la tortilla, hizo un lanzamiento y en México, en Ciudad de México, así otorgó como tal la tecnología de que aquí está, así se hace, aquí así, que en cualquier planta que produzca leche de soya o aceite de soya se genera el okara, y aquí está la tecnología para que a través del okara fortifiquen las tortillas. Eso fue como una patente libre, vamos a decirlo. Sí, exactamente. Okay. Otorgó la patente para poder hacerla de manera regalarla de manera normal. Sin embargo, la problemática desgraciadamente cayó en manos de que finalmente eso competía contra los insumos de las principales tortillas, o sea, los que fabrican como tal, los fabricantes de las harinas. Entonces, ahí ya ni vale la pena comentarlo, pero hubo una imposibilidad por parte de los tortilleros de que pudieran adicionar su tortilla con este ingrediente, porque iban a disminuir la cantidad de harina de otros insumos que iban a consumir. Entonces no era redituable, ¿no? Pero bueno, o sea, como todo, creo que uno se queda con el aprendizaje y con las buenas cosas de todo, ¿no? Y digo, siempre están ahí guardados, pero pues como esa vez son proyectos que se pueden retomar en su momento. Creo que en su momento siempre estamos buscando el momento adecuado para tener un acercamiento, ya sea a gobierno o a instituciones privadas que realmente quieran hacerlo. Pero son esos proyectos que han sido muy gratificantes. Qué fuerte cómo en la vida las cosas de repente toman su curso por decisiones no pensadas, ¿no? Sí. O por... Sí, o intereses ajenos, ¿no? Intereses ajenos, sí. Que uno está pensando tal vez en el interés mayor de la gente, pero finalmente hay intereses personales que van en contra y que pues, a veces pesan más, ¿no? Pesan más que una buena idea de mejorar la nutrición de la gente, ¿no? O sea, digo que para mí es algo sumamente importante, que pesa más, pero bueno, sí, a veces que... como dice mi papá, hay que saber escoger tus luchas. Claro, completamente de acuerdo. Oye, Héctor, y platícanos un poquito del tema de las carreras. Me gustaría meterme mucho y con esto poder comparar un poquito la vida empresarial o industrial que llevas combinada con este otro trabajo que es de tiempo completo también, ¿no?
Sí, honestamente ha sido muy gratificante. O sea, creo que siempre lo he dicho, como siempre mi papá lo dice, el poder hacer algo que te llena de emoción y que te saca las lágrimas y te llena de satisfacción, pues es lo más gratificante que puedes hacer, ¿no? Sin duda, la empresa como tal, el trabajo es algo que me gusta. Es una empresa que, pues, en la que formo parte y la siento como parte de mi familia. Pero bueno, como todos, ¿no? De repente tenemos ese gusto por algo, que en este caso fueron los coches, que ha sido súper gratificante el poderlo hacer de manera profesional. O sea, yo me acuerdo de mi papá desde que tenía, ya no me acuerdo cuando tenía 2 años, pero he visto fotos de que desde que tenía 2 años él estaba participando en carreras, en una carrera muy importante a nivel nacional, que se llama la carrera panamericana. Una carrera que al día de hoy todavía sigue haciéndose, pero que te podrás imaginar que hace 30 años era una carrera sumamente peligrosa. Morían pilotos cada año, haz de cuenta, porque literalmente es una carrera que se corre casi de Zacatecas hasta la frontera. Y van por las autopistas libres. Entonces, pues de repente te puede atravesar un perro, una persona, un caballo, una vaca o un precipicio, ¿no? Entonces, mi papá participó en esa carrera panamericana durante prácticamente 8 años. Seguidos. 8 años seguidos, ajá. Sí, para mi papá siempre el automovilismo y los coches siempre fue una pasión así nata, ¿no? Pero obviamente no tenía las posibilidades cuando era más joven. Y no fue hasta que la empresa la fue sacando a Avanti que entonces ya tuvo esa posibilidad de gastarse algo de lo que tenía en su hobby, ¿no? Que eran los coches. Y empezó a correr la Panamericana. Y bueno, hasta que, insisto, todo esto me lo cuentan mis papás, hasta que un día, después de una carrera muy accidentada, en donde se cayó por un precipicio y acabó volteado, gracias a Dios nunca le pasó nada, pero hasta después de una carrera en donde sucede eso, que mi mamá le dice, ¿sabes qué? Es la última carrera que corres, o decídete si quieres seguir participando o decides tu familia. Yo no voy a estar aquí para que tú te mates aquí. No te apoyo en esta. Yo no te apoyo en esta, es la última y nos vamos, o sea, ya. Entonces, muy curioso porque mi papá decide, pues, ok, ya, o sea, sabía que era peligroso, sabía que, o sea, gente se estaba muriendo literalmente, o sea, porque o sea, estás corriendo bajo circunstancias un tanto aleatorias, no es un autódromo donde puedes controlar las cosas y el ambiente en el que estás participando. Entonces, decide dejar de correr, el coche lo manda a reparar y lo guarda así perfectamente entero y listo ready to race, o sea, listo para correr, pensando en que el día que yo quisiera correr. Oh, bueno. Entonces lo guarda así, un Porsche 356, modelo 56, hermoso. Lo guarda y no, pues para el día que se ocupe, ahí está, ¿no? Entonces, después ya dejó muchos años de participar. Y cuando yo tenía 15 años, que fue cuando realmente se me empieza a meter la gasolina en la sangre, y empiezo con las motos. O sea, me metió el gusto por las motos, por motocross y por el enduro. Mi papá así como que, vale, va, de que te apoyo. Me compré una moto, empecé a salir en el enduro. No me quería dejar participar en carreras de motos porque sentía que estaba muy grande para empezar. Hasta que un día me fui literalmente de escondido, así de que me le escapé y me fui a una carrera de motocross. Y llegué con un 3er lugar de mi categoría. Entonces le dije, ¿ves? Sí puedo. Entonces ya me dijo, bueno, pues ya no tuvo de otra más que apoyarme. Me apoyó con un maestro que era un campeón, el Mudo de León, que era buenísimo en su momento. Entonces con él empecé a dar clases y bueno, empecé a participar un poco en las carreras de motocross. Sí era muy peligroso, entonces sí era como con cuidado, pero muy divertido. Y a la par continué con el enduro. Y justamente cuando cumplo 18 años es que mi papá me invita a que vaya a una escuela de manejo deportivo que era impartida por parte de la Porsche, con pilotos alemanes y pilotos de todas partes del mundo, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces nos llevamos 2 coches, o sea, él tomó el curso, yo también tomé el curso. Y me acuerdo mucho, y él lo recuerda muchísimo, que veníamos de regreso y le decía, es que es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, es lo más chingón que he hecho en mi vida. Mi papá no podía con la sonrisa de que, a huevo, o sea, que poca madre. Entonces, de ahí justamente aquí se me dijo, aquí está tu coche, ahora vamos a participar en una categoría en donde se llama Vintage. Es una categoría amateur, pero muy competitiva.
en donde son autos clásicos de competencia. El auto tiene que tener mínimo 25 años de antigüedad, pero con todos los reglamentos de seguridad. Llámese la jaula de seguridad, el sistema antiincendios, el tanque de gasolina especial para que no se prenda, todo tu traje antiflama, el casco Nomex, o sea, todo lo que te puedas imaginar de componentes de seguridad. Y es una categoría en donde hay diferentes tipos de coches, evidentemente, y se dividen en categorías dependiendo de la potencia del motor. Desde la A, que es la más grande, la que anda más duro, hasta la E. Entonces, yo empecé en la E, así en la categoría inicial. Y bueno, fue súper padre porque logro quedar el primer año logro quedar como novato del año y adicional a ello ganar el campeonato de la categoría. Entonces yo me sentía así soñado, imagínate, campeón. A los 18 años estaba brutalmente fascinado. Y fue muy padre, ha sido muy padre porque es un deporte en una categoría en donde he participado también con mi papá. Mi papá siempre había estado en otra categoría mucho más alta. Y yo cada año que iba ganando categorías iba subiendo de categoría y subiendo de categoría. De repente ya me quedaba corto con el tema de motor y le metíamos un poco a motor para que estuviéramos competitivos con la siguiente categoría. Y bueno, ahí fui creciendo, hasta que un día me acuerdo mucho, muy padre de esa anécdota, porque estábamos en una carrera en donde éramos la categoría preestelar, antesala de una carrera A1, que era una carrera que era como coches tipo Fórmula, que era en Monterrey, imagínate, en el autódromo de Fundidora, que actualmente ya no es un autódromo, pero es un autódromo. Vale, el parque. Era el parque. En el parque Fundidora es un autódromo como tal. Ajá. No, era el autódromo, no sé si tan hermoso, o sea, igual o más hermoso que el de hermano Rodríguez, claro, de México. O sea, claro. Hermosísimo. Me acuerdo mucho que estábamos ahí y como te decía, el coche de mi papá era un coche que estaba en la categoría B, o sea, era un coche mucho más rápido que el mío. Pero a mí ya me andaba por subirme a su coche. Entonces, que le digo, oye, préstame tu coche. Y me acuerdo mucho que me dijo, a ver, mi papá siempre es así. A ver. Si me bajas mi tiempo, te lo quedas. ¿Seguro? Seguro. Va, trato. No, pues ya me subo al coche, le doy. En las prácticas, me acuerdo, y le bajo su tiempo. Así, entonces no hubo de otra más que aquí están las llaves. Sí. Y entonces ya me brinco, o sea, de trancazo me brinco a su categoría, que era mucho más alta, a la siguiente temporada, obviamente. Dejé que terminara esa temporada y la siguiente temporada me brinco a esa categoría. Y bueno, también, o sea, logré estar prácticamente en cada categoría que iba llegando, iba ganando el campeonato antes de subirme al coche de mi papá. Y también ahora que llego a la categoría grande, donde está mi papá, también logro ganar el campeonato. Entonces, vaya, fue como que una experiencia muy padre porque como que sentí que logré desarrollar una habilidad muy, muy padre, que a veces es una mezcla entre habilidad nata y entre la habilidad que vas adquiriendo, obviamente. Claro. O sea, no es que nazcas con eso, es que lo vas desarrollando como cualquier habilidad en la vida. Pero pues muy gratificante de que sentía que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Y que ibas avanzando, ¿no? Iba avanzando y cada vez que me iba compitiendo con más experimentados, con gente más experimentada, iba aprendiendo y aparte logrando superarlos. O sea, fue una experiencia de vida padrísima. Qué fregón que toques ese punto porque, a ver, creo que sí puedes ser muy hábil, sí puedes estar, pero si no vas teniendo como objetivos cortitos y sentir que vas avanzando, creo que eso ayuda muchísimo. No sé si mentalmente, sí, o ¿cómo lo ves tú? Yo siempre lo he pensado y lo he dicho. O sea, ¿cómo te explico? El poder de la mente es algo brutal. Y el poder que te da el poder que te da mentalmente hablando el ganar una carrera es o sea, es algo, o sea, a la hora que tú ganas una carrera, tienes todas las posibilidades de ganar la que sigue. Claro. Y de repetirla. De la categoría que sea, ¿no? Estamos hablando, sí, es ganar. Exactamente, porque ese es un poder que te da, o sea, o sea, te sientes Superman, para que me entiendas, ¿no? Claro. O sea, te sientes, o sea, y aparte, a la hora, como todo en la vida, o sea, a la hora que tú te la crees, lo logras hacer.
Claro. Entonces sí, o sea, sin duda fue, fue muy padre que fue, o sea, así como tú comentas, o sea, las metas eran cortas, pero eran, a ver, ahora la categoría que sigue y la categoría que sigue. Claro. Y ahora para la que sigue, ¿sabes qué? Ya no te dan motor, le metemos un poco al motor, estás competitivo, tienes que ganar esa categoría. Y la que sigue. Y había problemas, había circunstancias en donde se te ponchaba la llanta, que se te fallaba esto y era meterle mano con los mecánicos, tú con los mecánicos ahí, desvelarte el sábado para el día domingo estar listo para correr, ¿no? O sea, lo digo fácil, pero hubo una cantidad de circunstancias y de vivencias que, puta, o sea, no te puedo imaginar también ahí la compaginación que hice con mi papá. O sea, claro. Mi papá es muy aguerrido, entonces fue algo que heredé mucho de él, pero así de que no, güey, o sea, es que mañana corres porque corres, así tengamos que traer un motor de no sé dónde, aquí tengamos que abrirlo ahorita y no dormir, o sea, pero mañana corres, o sea, claro. Y participas y entonces sí fue, o sea, yo lo veo como un aprendizaje de vida brutal, o sea, brutal, porque, o sea, es algo, o sea, es una motivación y es una forma de ver la vida, de no parar, de no descansar, de estar siempre buscando tus objetivos y estar como que siempre con una meta bien clara, como tú dices, pero bien perseverante en ese sentido, ¿no? Sí, un focus total. Al paso que estás dando y al siguiente que vas a dar, ¿no? Sí, entonces fue padrísimo. ¿Y cómo llega a NASCAR? Porque, a ver, antes era Copa Mustang, ¿no? Vintage. Ajá, sí. De Vintage, ¿llegas a la categoría más grande? De Vintage llego a la categoría más grande, logro ganar varios campeonatos. Y obviamente, o sea, como igual, ya con esa hambre, ya con esa necesidad de estar como que sigue, pues lo que seguía, o sea, bueno, y lo que seguía no había tantas opciones, pero también creo que le tiré muy alto, pues lo más importante en México, y creo que al día de hoy sin duda, en cuanto a categorías y lo más competitivo y lo más importante era NASCAR México. Entonces fue como, pues quiero ir a NASCAR. Claro. Oye, pero es que son óvalos, es otro formato, no, o sea, jamás le has dado un óvalo, únicamente corre circuitos, pues o sea, todos llegamos igual, ¿no? O sea, de que nadie llegó sabiendo manejar óvalos, ¿no? Porque aparte no existía NASCAR, ¿o sí? NASCAR ya existía, sí, pero ya existía, fíjate, ¿no? Ya existía. Sí, okay. Era Copa, de hecho, antes era Copa Mustang, después no me acuerdo en qué se trataba, Marlboro, fueron varias categorías, pero finalmente ya había una concesión en su momento, me acuerdo, ya de parte de NASCAR. De la marca. De la marca NASCAR en México, que no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, o sea, no se corren allá y acá, pero bueno, es parte de, o sea, nada más claro. Que es totalmente independiente la carrera, los seriales y los pilotos y todo, ¿no? Entonces, en NASCAR había una categoría preestelar, que en ese momento eran los Stock V6, que eran coches mucho más pequeños, en donde estaba padrísimo porque te enseñaban el formato, a manejar en óvalos. Eran coches realmente con no mucha potencia, no mucho motor, pero se volvía más difícil porque tenías que ir al límite del coche, así con unas llantas más pequeñas, entonces ibas al límite del agarre de entre perdiendo y salvando el coche casi en cada vuelta y aparte darle durante hora y media, 2 horas de carrera. No, súper desgastante, pero era como el siguiente brinco y también un brinco muy alto, ¿no? Claro. Y, oye, Héctor, ¿y cómo se vivía estos brincos? Porque, a ver, tú venías con un equipo y nada más para ponerlo en contexto de Vintage. Ajá. Con las limitaciones que tiene el no ser profesional, ser un hobby como muy padre, pero no amateur, finalmente. Ajá, justo. Exacto. ¿Cómo se siente este brinco del amateur al profesional? Fíjate que sin duda creo que, o sea, todo creo que recae en con quién te apoyas, ¿no? Y creo que he sido muy suertudo porque he caído siempre con gente que me ha sabido ayudar, ¿no? En su momento me acuerdo que nos acercamos a la gente de Carlos Peralta, de los Peralta, los hermanos Oscar y Carlos Peralta de Querétaro. Claro. Gente muy importante. Y ellos tenían un equipo gigante, ¿no? Eran patrocinados por La Costeña, me acuerdo, imagínate, entonces tenían un presupuesto súper importante. Y bueno, nos acercamos a ellos, fue como que pues, tenemos intenciones, me quiero subir, y con ellos me rentan el primer coche, justamente. Ellos me rentan el primer coche de Stock V6 y con ellos empezamos a participar bueno, los logramos subir, o sea, porque finalmente, como dices, no teníamos nada nosotros de infraestructura, de gente, de coche, de nada, o sea, y hacerlo nosotros solos no era lo mejor, no era lo más sano, no era lo más listo, ¿me entiendes? O sea, siempre hemos sido de la idea de codeate de la gente que
sabe hacer las cosas y que está en donde está por algo, ¿no? Que ya tiene un camino recorrido en ese camino, ¿no? Entonces, sí fue muy gratificante porque me abrieron las puertas, me apoyaron, me dieron todas las facilidades, o sea, me rentaron el coche y con ellos empecé yo creo que prácticamente una temporada y obviamente, o sea, ya ahí, como era ya profesional, pues era conseguir patrocinios, ¿no? Me acuerdo mucho que mi papá me dijo, a ver, está poca madre que lo quieras hacer, o sea, porque yo le decía, es que siento que tengo habilidad, entonces pues no quiero desaprovecharla, o sea, si quiero probarme, quiero calarme, ¿no? Acá. Y me dijo, mi papá estaba como que contrariado de que no sabía si qué tanto apoyarme porque sentía que era muy peligroso. Claro. Entonces estaba así como que, güey, sí te quiero apoyar, pero me da miedo, pero no sé, y tu mamá se va a enojar de que te vas a subir, entonces me vas a meter en una bronca, porque mi mamá se ponía muy nerviosa en las carreras, entonces... Sí, fue así como, así de que, o sea, pero sabía también que no me quería como que frenar, ¿no? Como que esa posibilidad de crecimiento. Entonces fue como... Qué fuerte decisión para tu jefe, ¿eh? Sí, pero, sí. Ahorita que la pones en contexto, está compleja. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces fue como, ok, ¿sabes qué? Yo te apoyo con esto, yo te apoyo con, o sea te apoyo con esto, pero tiene que ser tu chamba que lo saques adelante. O sea, tú consigues la lana, tú consigues los patrocinios, tú muévete, tú ve a ver el equipo, ve con los Peralta, ve con los que quieras. O sea, yo te apoyo con una parte, pero yo no te voy a... jale. O sea, tú tienes exactamente, yo no te voy a subir. O sea, tú te vas a subir. O sea, si tú te quieres subir, tú súbete. Yo te apoyo con una parte, pero eso no te va a alcanzar. Entonces, pues dale, o sea, con eso. Y entonces pues, ya me tienes como loco, pues yendo a México, conociendo, buscando patrocinios. Siempre he sido muy movido en la parte empresarial, en la parte de emprendeduría. Y había en ese momento, me acuerdo que tenía una representación una representación en la que apoyaba a una serie de químicos, una empresa de químicos alemanes muy importante que se llama Liqui Moly. Okay. Liqui Moly. Actualmente patrocina a Fórmula 1, por ejemplo. Es una empresa muy, muy importante alemana. Y era bueno, y me he hecho buen amigo de los directores en México. Entonces, con ellos logré justamente, creo que el primer año logré apoyo por parte de ellos. Me logré subir con su patrocinio. Con los Peralta. Después, el siguiente año... ya busqué la manera para adquirir un auto de que a pagos, y es algo como que pagando a través con el patrocinio. Entonces ya me hice como del primer coche de la Stock V6 y con ese participamos un año. Ese primer año estuvo muy padre porque logramos quedar en top 5, si no me recuerdo, del campeonato general. Logramos ganar la carrera de Chihuahua, que fue algo muy, muy especial porque era la primera carrera con la que se inauguraba el óvalo de Chihuahua, el Dorado Express, dueño de Rafa Ballina. Y fuimos soy el primer piloto que gana en ese óvalo, entonces fue algo espectacular. Y igual, toda una experiencia llena de muchas vivencias de cada año. Entonces ahí participé, o sea, ahí estaba como que, digo, de alguna manera como que ahí iba creciendo poco a poco con la posibilidad de los ingresos que me daba y del apoyo, mejor dicho, que me daba los patrocinadores, en este caso Liqui Moly. Pero realmente lo que sí siento que fue un brinco muy importante que dimos fue cuando llega Napa Autopartes. Napa Autopartes me patrocinó, es una empresa estadounidense de tipo es una refaccionaria, pero de las más importantes en Estados Unidos, Canadá y Australia. Abre sus operaciones aquí en México. Tenía ya algunos años de haber abierto operaciones en México cuando yo me acerco con ellos a través de un conocido y honestamente fue igual, o sea, buscaban patrocinio para un apoyo pequeño, pero siento que me apoyaron de tal forma que logré realmente como que ahí logré hacer como que el equipo creciera ya de manera profesional, o sea, logramos comprar el tráiler de carreras, que pues el tráiler era como la vista del equipo, que era súper importante, acondicionar lo que hacía falta y meterle de lleno, ¿no? O sea, nos apoyaron durante 3 años y fue una experiencia pues padrísima, ¿no? O sea, hubo buenos resultados, o sea, estuvimos creo que en tercer lugar en Querétaro. Vaya, fue una experiencia padrísima que creo que ellos fueron como que un brinco, un apoyo muy importante para ese brinco que dimos en esa categoría. ¿Cómo se siente, Héctor? A ver, sueñas con
con un objetivo, ¿no? Vamos a ver en este caso el tuyo, estar ya en NASCAR, tener tu tráiler, tener tu equipo formado, que te puedas sentir muy orgulloso, obviamente, de cómo se ve, ¿no? Regularmente uno se siente orgulloso ya del equipo, pero de lograr el sueño. ¿Cómo se siente vivirlo? Pues es una satisfacción impresionante, ¿no? O sea, era complicado porque normalmente como piloto uno, normalmente el 90% de los pilotos pues son pilotos y son pilotos y nada más. O sea, digo, realmente en México hay pocos que viven de ser pilotos porque lamentablemente en México todavía no existe como tal la cultura de parte de las empresas para destinar tantos ingresos o utilidades al tema de marketing, sobre todo en el tema de automovilismo. Apenas hasta ahora siento que gracias a Checo Pérez y su gran trabajo como que se está abriendo más como que esa posibilidad oye, ese es un excelente medio para poder posicionar tu marca, pero ha sido complicado honestamente. Entonces fue sumamente gratificante porque a lo que iba con mi comentario es que finalmente muchos pilotos pues realmente nada más son pilotos, tal vez trabajan en sus empresas o tienen o elaboran alguna empresa, pero son pilotos y llegas tú como piloto, te subes al coche, terminas de manejar y ahí se acabó, ¿no? Pero acá era un reto triple, porque por una parte estabas administrando el equipo, toda la parte administrativa, luego estabas buscando el tema de los ingresos a través de los patrocinios, estabas viendo todo el tema de la operación como tal del taller, del mantenimiento previo, de todo lo que conlleva. O sea, no sabes la cantidad de trabajo que hay detrás de una carrera de un domingo. Puta, hay meses de trabajo, ¿no? En una preparación, en una fuera de temporada. Al desarmar el coche completo, tener que volver a armarlo, certificar desde el chasis, checar que todo esté en regla, la vigencia de todo, y luego aparte llegar y subirte y dar resultados. Claro. Luego me metí en el tema también de que no digo que haya estado mal, pero fue otro compromiso muy importante en donde adicional a esto, bueno, tenía que hacer rentable el equipo. Y a través para que no me salía tan caro tenía que subir a otro piloto, entonces darle servicio a otro piloto y entonces hacerte responsable de su coche, de su puesta a punto, de todo de lo que él, o sea, de cómo estaba él, ¿no? O sea, y al mismo tiempo estar subiéndote en el coche y participar y correr, o sea, hombre, sí era muy desgastante, y ha sido muy desgastante, pero creo que también esas cosas que te cuestan tanto trabajo también son súper gratificantes. Claro. Oye, Héctor, ¿y cómo estructuras más bien tu vida, tanto profesional como familiar, en el sentido de, soy director general del equipo, soy piloto además, y además estoy en el Consejo de Nutrición y Vida, estoy como en Cuadritos, creo que llevas el área de marketing, si no mal recuerdo. ¿Cómo la estructuras? Pues, o sea, gracias a Dios, o sea, el equipo está ahí en la planta, ¿no? En la empresa. Entonces, de alguna forma estaba cerca, estarte moviendo ahí en corto, ¿no? Al igual que la fundación y todo. Pero, pues, o sea, tuve la gran fortuna de que mi familia siempre me acompañaba, ¿no? A los eventos del fin de semana. Porque finalmente, nada más hay 52 fines de semana al año, ¿no? Entonces, y si había carreras de NASCAR, mínimo eran 12 al año. Y luego de Vintage eran otras 10. Entonces, hablando de 22, o sea, prácticamente estabas casi todos los fines de semana, estabas de gira en todo el país, ¿no? Entonces, creo que tuve la fortuna de que mis hijos siempre, con el apoyo de su mamá, siempre me acompañaron a prácticamente, o sea, eran los niños de bebés, o sea, desde bebés, y realmente siempre estaban con nosotros para todos lados. Desde fuéramos a Chiapas hasta Chihuahua, Monterrey, se montaban al circo y estoy encantado, ¿no? O sea, sentía que no estaba... Porque de alguna forma habría sido mucho más complicado, ¿no? Si hubiera tenido una esposa o ex esposa ahora que me hubiera dicho, no, pues yo no voy, pues sí habría sido mucho más complicado, ¿no? Como que, híjoles, te habría puesto entre la espada y la pared, ¿no? Pero tuve la fortuna de que dijo, no, pues yo voy. O sea, de que padrísimo, de que tú estás ocupado el sábado, yo me voy con los niños al zoológico, a pasear, a comprar. El domingo vamos y te vemos y ya nos regresamos. O sea, hasta eso que se volvió algo padre. Se adaptaron bien, ¿no? Se adaptaron y fue algo, dejó de ser como que qué pesado, fue como, creo que lo supimos disfrutar. Digo, sí era pesado, no te digo que no. Sí, claro. Pero fue algo padre que supimos cómo manejar en su momento. Claro.
Oye, Héctor, ¿y tú crees que la pasión la encuentras o la desarrollas? Es una buena pregunta y te voy a contestar con mi ejemplo de vida, porque era muy curioso que cuando era más joven, llámese, no sé, 10, 12 años, no tenía el más mínimo interés por los coches. Y no sabes cómo le frustraba eso a mi papá, sobre todo. O sea, mi papá era así como que no juegues, güey. O sea, yo me desvivo por los coches, por comprar una revista de coches y ver y mira y esto y lo otro. Y a mí no te digo que no me gustaban. Siempre me han gustado, siempre me han llamado la atención, pero no tenía la pasión. Claro. O sea, puntualmente no tenía una pasión por los coches. Sí están poca madre, me gustan, me encantan. Si me lo prestas, lo manejo poca madre. Pero hasta ahí, ¿no? Y a la hora que ya me involucré o sea, como que en el automovilismo, fue como, o sea, sí, me despertó una pasión. O sea, como que siento que tal vez sí, como que estaba ahí como una semilla, como todo que tenemos de nuestra genealógica y genético. Pero sí, o sea, te despierta y se vuelve algo, o sea, creo que también es agarrarle como el cariño a las cosas. Y como todo, o sea, tal vez hay alguien que pueda apasionarse por la lectura y tal vez al principio no le gustaba, pero empezó a leer y le fascinó y se metió y ahora es un ávido lector, ¿no? O sea, escultores, pintores, o sea, creo que no se trata, yo soy de la idea que no se trata de nacer con el don, sino de desarrollar, sino de más bien buscar tus habilidades y encontrar lo que más te gusta hacer y obviamente trabajar para ello, porque también nadie nace sabiendo hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces sí fue una pasión que creo que logré desarrollar. Además creo que la habilidad que sentí que tuve o que tenía para poder hacer el automovilismo fue también algo que dije, es que esto me fascina. O sea, a la hora que siento que el ser humano se siente útil y se siente enaltecido o importante o reconocido, o sea, haciendo algo, creo que también es algo que te llena de satisfacción, como a cualquier ser humano, ¿no? Y creo que también es un aspecto que considero que cualquier ser humano estamos buscando, ¿no? Ese sentimiento de sentirte, aquí soy bueno, aquí puedo sobresalir, aquí puedo buscar una carrera, puedo buscar un apoyo, puedo buscar un trabajo, o simplemente hacerlo como un hobby, ¿no? Para mí siempre la prioridad ha sido el trabajo. Siempre, a pesar de que era profesional, siempre fue como, no tanto un hobby, pero era un trabajo extra, ¿no? Pero siempre, o sea, como parte de un todo, ¿no? Nunca quise hacerlo como, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, no voy a ir ni a la oficina, nada más quiero dedicarme a los coches. No, o sea, siempre lo vi como, tienes que, o sea, es un balance, o sea, no puedes, o sea, aunque sea complicado, claro, y aunque sea difícil, aunque haya poco tiempo, pues tienes que buscar la forma. Claro. Qué complejo, la verdad. Oye, y a ver, esta pregunta creo que incluso puede estar trillada, pero me interesa mucho ver tu perspectiva. Para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito tiene que ver directamente, o está directamente relacionado con la felicidad. Claro. O sea, porque y la felicidad creo que es totalmente ambigua de definirla, ¿no? O sea, porque para la felicidad, que tal vez sea diferente para mí, ¿no? Yo considero que el éxito para mí lo definiría en ser feliz haciendo lo que más te gusta, estando con la gente que más te gusta y siendo feliz. O sea, no se basa en la cantidad de dinero que tienes, en la cantidad de bienes, en la cantidad de joyas, en la cantidad de hijos, en la cantidad de nada, sino se basa en ser feliz ser feliz y estar pleno y disfrutar lo que tienes. Eso para mí sería el éxito. Y qué cabrón, porque no lo tienes todo el tiempo, ¿me explico? O sea, o sí, pero de repente las emociones te juegan otras cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Tú, en tu estilo de vida, tienes algo que te recuerde esas victorias o para qué te sientes bueno? ¿Tienes algo, no sé, terapia o meditación? En tu casa tengo un simulador, entonces me disfruto mucho a usarlo de vez en cuando. O sea, como tal, sí hago mucho tema de terapia, o sea, de que soy una persona que sobre todo en los últimos años me he volcado mucho al desarrollo como interno de mi persona en específico y ser mejor, como que, o sea, buscar erradicar esas malas conductas que de repente todos tenemos y con los que todos nacemos, ¿no?
pero sí, o sea, como tal, o sea, digo, la satisfacción o el recordármelo, bueno, a través de los trofeos que tengo en mi casa, que es como un altar, ¿no? Así de altar altar y recordar como esas cosas para lo que eres bueno. Y bueno, aparte, fortuna que tengo de poder seguir haciendo, ¿no? Claro. De repente, por ejemplo, este año se complicó el tema del patrocinio, y otra vez, o sea, entre la pandemia y todas las broncas que también tenemos en la empresa, pues también resulta sería irresponsable de mi parte decir, pues, saco de mi dinero y quiero correr porque quiero correr, o le digo a la empresa que la ponga, no, pues no, o sea, siempre creo que he sido muy respetuoso y muy honesto con el tema. Ok, esto es un negocio, pero tampoco voy a descapitalizar ni voy a poner en riesgo ni mi patrimonio ni la empresa por seguir por hacer un hobby, ¿no? Que a mí me gusta. Eso está muy, muy cañón, poderlo diferenciar, ¿no? Exacto, exactamente. Y aceptar el momento que tal vez está viviendo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, todo tiene su momento y si no se da, o sea, en este momento tenía otras prioridades, este año tenía otras prioridades que estoy trabajando y que estoy haciendo y me da gusto y que me va a tomar el tiempo para hacerlo, porque finalmente, como lo comentábamos, quita mucho tiempo, es un desgaste brutal, físico, mental, por todo lo que ya platicamos, la necesidad del equipo. Entonces, o sea, siento que todo tiene su momento, pero no quito el dedo del renglón, ¿no? O sea, sin duda me gustaría regresar primero Dios el siguiente año, habiendo obtenido patrocinios importantes, y hacer algo que me encanta, ¿no? O sea, sigo participando activamente en la categoría vintage con mi papá, entonces de alguna forma ahí te sigues sintiendo activo. No estás retirado. No estás como retirado, como abajo totalmente. Sí, y sin embargo tengo que decirlo, o sea, NASCAR tiene un nivel tan alto, o sea, es tan parejo los tiempos, que con que te bajes un año no sabes lo difícil que es el volver a regresar. O sea, el regresar a esa sensibilidad es algo bien complicado, es difícil de expresarlo en palabras, pero lo que sí te puedo decir es que te bajas un año y el año siguiente tienes que darle tiempo a tu cuerpo a que se acostumbre, a que vuelva a agarrar esa sensibilidad y que trates de alcanzar a los que estuvieron participando el año pasado, porque te dejan, o sea, claro. O sea, cada año es súbele, entonces, y no es un tema económico de que le metan más lana, no, es un tema de nivel de competencia, claro, que uno va avanzando, va desarrollando, entonces, sí me pesa, te soy honesto, en ese sentido puntualmente, pero bueno, o sea, insisto, creo que, o sea, tenemos que, como tú bien dices, aceptar los tiempos, los momentos. Ahorita tenía otro objetivo, hay que sacarlo adelante, y finalmente el equipo ahí está, o sea, siempre hemos sido y soy persona de muchos proyectos y siempre estar muy muy activo en el ámbito de estar emprendiendo. Entonces vaya, o sea, de que primero Dios el siguiente año debemos de regresar. ¿Con qué estás soñando ahorita, Héctor? Así como hace 15 años soñabas con NASCAR, hoy ¿con qué sueñas? Fíjate que estoy entusiasmado porque hay una categoría no nueva necesariamente, pero una categoría que ha cobrado mucha importancia, que es la Supercopa Telcel. Okay. La Supercopa Telcel resurgió muy fuerte cuando NASCAR iba a perecer y compran los derechos de NASCAR. Y eran unos coches tipo Mercedes por fuera, que eran muy llamativos, muy vistosos. Esa fue una categoría en la que participé cuando NASCAR cierra por 2 años, y fue una categoría que me gustó muchísimo porque a diferencia de NASCAR participaban tanto en circuitos como únicamente en circuitos, entonces donde tengo más habilidad. Ajá. Entonces ahí me gustó mucho. Y para los que no sabemos, circuito, la diferencia es que no es óvalo, ¿no? Exacto, circuito son vueltas a la derecha, a la izquierda, para todos lados, y óvalo es únicamente a la izquierda. Únicamente un óvalo, vueltas a la izquierda. Entonces, sí, o sea, estoy entusiasmado. Todavía no tengo nada concreto, te soy honesto, pero estoy viendo la posibilidad de poder vender el coche de NASCAR que tengo y poder adquirir un coche de Supercopa, que eso sería algo, creo que muy interesante, porque, insisto, o sea, también obviamente o sea, no te digo que no, o sea, me ha costado mucho sobresalir en NASCAR, o sea, he tenido muy buenas participaciones, he tenido buenas carreras, pero es complicado y el nivel es muy, muy alto. Claro. Y aparte de eso, se ocupa un presupuesto muy, muy alto. Claro. Y digo, no que se ocupe un presupuesto pequeño en Supercopa, pero finalmente sé que tengo todavía más habilidades en la parte de circuito, entonces también lo que quiero es sobresalir. Entonces creo que ahí tengo un poco más de posibilidades de hacerlo que NASCAR. Entonces, bueno, todavía no estoy cerrado a NASCAR, porque NASCAR también, o sea, insisto, o sea, como que siento que algo que has hecho durante tantos años y que estás haciéndolo bien,
o sea, el dejarlo de hacer, de repente es como que, híjoles, o sea, no quisiera dejarlo, ¿me entiendes? O sea, pero también sé que acá hay una puerta abierta muy grande, o sea, que si se logra dar la venta del coche y comprar el otro y todo, también sería una posibilidad muy importante, ¿no? Entonces, bueno, hay una expectativa muy alta en ese sentido, entonces igual puede ser una posibilidad de que hagamos eso. Héctor, hace un ratito estábamos platicando de que ganar una carrera te pone la cabeza para poder ganar la que sea. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Y tal vez que te enrachas o ¿cómo sales de ahí, cabrón? Híjole, sí, o sea, y lamentablemente lo hemos vivido, creo que o sea, el automovilismo, te juro que es una escuela para cualquier persona en el sentido de cómo salir adelante, yo lo siento, o sea, porque es un tema de motivación, es un tema de perseverancia, es un tema de concentración, es un tema de preparación física, mental, en todos, o sea, es un deporte completo totalmente. Pero aparte luego tiene el ingrediente picante, que aparte es un cúmulo de esfuerzos de mucha gente. Claro. O sea, no es solo tu esfuerzo. Tú puedes hacer un trabajo perfecto en la pista, ser el mejor en la pista, pero si uno de los mecánicos no apretó bien una tuerca, claro, con eso tienes. Y ya, tu carrera puedes acabar en el muro y en el hospital porque alguien no apretó bien la tuerca, ¿no? O sea, a ese grado de complejidad se lleva el trabajo en equipo también del automovilismo como tal. Entonces... Sí, que si tú ganas también el equipo se siente completamente... Exactamente, sí. Claro. Y a lo que ganas es un cúmulo de energía brutal de todos, ¿no? Es como todos ganamos, o sea, todos lo hicimos bien. Es un cúmulo de todo, del todo. O sea, es impresionante el trabajo en equipo que se genera en un equipo de carreras. Y lamentablemente sí, o sea, ejemplo, el año que regresamos, dejamos de correr, corrimos 2022, 2021 dejamos de correr, 2022 regresamos y como te decía, o sea, como todo, o sea, desde dejar el coche a punto, o sea, desde sacarle los detalles, se volvió algo súper complicado, o sea, en donde de repente íbamos en la carrera, me acuerdo mucho de la carrera de Aguascalientes, y de repente, ¿sabes qué? Se para la carrera por bandera amarilla porque había aceite en la pista. Y puta, no, pues te paras, ¿no? Porque con aceite en la pista te matas, o sea, y sobre todo en la pista de Aguascalientes, que es muy rápida. Y de repente, ¿sabes qué? Es que el que está tirando es Héctor González. Y yo, puta madre, o sea, ¿cómo crees? Así de que, pues, pa' pits, y no, pues, ¿sabes qué? Es un retén que se rompió, lo intentan cambiar, sales y otra vez paran la carrera. Imagínate 2 paradas de carreras por tu culpa. Dices, no mames, o sea... Sí, claro. O sea, qué frustración, o sea, de que, ¿qué haces? O sea, son fierros, ¿no? O sea, es que le preguntas al equipo, no, pues el retén era nuevo, lo acabo de cambiar, o sea, y son muchas veces, como dicen los pilotos, los fierros no tienen palabra de honor, ¿no? O sea, un fierro nuevo puede ser motor nuevo, recién armado, y te puede fallar y se puede volar y pues, se voló, ¿me entiendes? Claro. O sea, tú pudiste haberlo manejado perfecto, pero no estaba en tus manos. Entonces sí, es una frustración brutal. ¿Y qué haces? Pues no rendirte. O sea, la perseverancia hace el éxito, sin duda. O sea, la perseverancia. O sea, ¿sabes qué? Pues trabajar más o sea, y sobre todo, ¿sabes qué? Bien importante fue lo que hice en su momento en ese ejemplo. Buscar como, ok, o sea, tal vez estoy queriendo acaparar demasiadas actividades de cosas que tal vez deba de delegar a otros especialistas, más especialistas en el armado. Llámese un ejemplo, el armado del diferencial. Pues, o sea, no tiene ciencia el armado del diferencial, pues son 4 tornillos y tan, o sea, y así a veces lo pensamos, ¿no? Pero... Y eso se aplica, creo que a muchos aspectos de la vida. O sea, de repente queremos hacer muchas cosas y no es hasta que de repente, ¿sabes qué? O sea, esto lo tiene que hacer alguien que sepa. Lo tiene que hacer alguien que sepa. Y lo tengo que mandar con el güey que está en San Luis Potosí, que es un especialista que lo mide con micrómetro y queda perfectamente para que no tengas un solo problema. Y de ahí se acabó el problema. O sea, erradicaste uno de los N cantidad de problemas que te pueden llegar a suscitar en la carrera, ¿no? Pero no hay de otra más que uno por uno. Claro. Y creo que es un síntoma de cuando uno empieza algo, ¿no? O sea, porque empiezas solo. Sí, queriendo literalmente, juntas a tu equipo. Sí, y queriendo hacer todo, ¿no? También. Y después soltarlo se vuelve otro problema, ¿no? Se vuelve un... sí, está complicado. Te entiendo. Sí. No, qué padre, Héctor, la verdad. Qué padre. Y pues ojalá que todo se dé como se tenga que dar, ¿no? Primero Dios, sí, estoy muy entusiasmado de que logremos regresar. O sea,
estamos ahorita al grado que te puedo platicar que estamos ahorita en el equipo. Dijimos, bueno, tampoco podemos tenerlos parados, ¿no? Tenemos que, no vamos a correr a la gente porque nunca lo hemos hecho, pero tampoco podemos tenerlos ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces nos pusimos nos metimos en un proyecto con mi papá para elaborar un coche emblemático de la historia del mundo, que es un Ford GT40. Okay. Trajimos una réplica. Las réplicas se venden en muchos, son muy, muy cotizadas. Nos trajimos una réplica muy buena de Estados Unidos, toda la parte del chasis, todos los planos para hacer el chasis, lo que es la carrocería. Vale. Entonces dijimos, puta, pues si nos podemos hacer Ford GT40, estaría poca madre, ¿no? Entonces andamos en eso ahorita. Es un proyecto que estamos ahorita ya trabajando en el equipo. Entonces, obviamente con miras a que pueda hacer un negocio y pueda hacer un proyecto rentable, adicional al propio equipo, que pudiéramos, que en dado momento que regresara el apoyo económico, pues obviamente se contrata más gente, claro, se amplía el equipo. Pero bueno, insisto, como que siempre, como que no hay que bajar la guardia, ¿no? Siempre hay que visualizar, bueno, si se cierra esta puerta, ¿qué puerta tienes abierta? Claro. Que puedas hacer algo interesante, ¿no? Y siempre aprovechar como las posibilidades que tienes. Qué padre lo del coche, sí, Ford, está brutal, sí. brutalmente. Sí, debe estar muy padre. De hecho, el otro día, no sé por qué el algoritmo de repente me manda cosas que no necesito, pero me salió que era un Mustang del 70, pero con todo nuevo. O sea, que funciona como un coche actual. Como un Stingray. Sí. Como un Stingray de los de Porsche, que es un Porsche totalmente nuevo, que no simplemente lo que hacen es modificar la carrocería y ponerle una carrocería de Porsche antiguo, pero es un 911 salido de la agencia. Ahorita también justamente lo que hemos estado haciendo en este también periodo es justamente restauración de coches antiguos también. Órale. También igual como para buscar de venderlos, buscar ahí algo de rentabilidad. Y qué padre. Me quisiera meter un poquito a la cuestión del diseño. Uh-huh. Porque me imagino, pues tú debes de ser experto en diseño en la cuestión de coches, ¿no? Ajá. ¿Por qué crees que hay diseños que perduran tanto? Como son Porsche de los 80s. Es hermoso. Uh-huh. Igual de hermoso que el nuevo, ¿no? Sí. O a veces, para mi gusto, algunos a veces más. Sí. ¿Por qué crees que pase esto? Y otros que no. Yo creo que mucho tiene que ver con yo pensaría, es una pregunta que no te sé responder así de momento tan fácil, pero yo pensaría que tiene mucho que ver también con la marca. O sea, que siento que marcas como Porsche, por ejemplo, han logrado hacer que sus coches sean emblemáticos, pero también haciendo una transición modular, como si fuera un ser humano. O sea, lo están llevando de un niño, lo están evolucionando, ¿no? Sí. Pero nunca han perdido su identidad. Sí, ¿no? Su identidad se mantiene desde en todos los coches que han sacado, desde los 356, 911, y tú ves ahorita una Cayenne y tiene aspectos, tiene formas, tiene siluetas, tiene las salpicaderas de los 911, o sea que dices, o sea, ningún coche vas a encontrar con una salpicadera tan angulosa, tan hermosa como las de los 911, ¿no? Y de alguna manera lo han perdurado y lo han sabido permanecer a lo largo de los años. Y yo creo que marcas como Porsche, como no sé, Aston Martin, o sea, marcas como muy emblemáticas que han sabido como que llevar las cosas así como como que pasito a pasito. Sí. Y hay otras tal vez, no sé, y no por hablar mal de las marcas, pero marcas como Ford, como tal vez que van como que cambiando y van sacando como cosas completamente diferentes, ¿no? Que de repente pues una pega y la mantienen y la siguen, o de repente otra no y lo cambian y lo dejan, o sea, pero no es como un seguimiento bien orgánico. Si lo veo así. Si pones a ver la línea, no se ve tan claramente, al menos desde el aspecto visual, ¿no? Claro, no tiene ninguna referencia de que este se parece al de hace 10 años. Claro. No, o sea, no existía ese coche hace 10 años, ¿no? O sea, eso se me hace muy, muy cañón. Sí, y es algo que me gusta mucho del vintage, fíjate, porque pues todos son coches, me imagino, atrás del 80, ¿no? Sí, exactamente, todos de 80. Y sí, o sea, hay coches muy bonitos, o sea, de todas las marcas. Hay Mustangs, hay en la categoría de Mustangs, hay Renault, hay Alpines, hay Corvettes, hay muchos Porsches, o sea, y luego aparte muy curioso, ¿no? Porque finalmente, o sea, Porsche también, o sea, innovó, bueno, también la parte de innovación sin duda es muy importante, pero innovó con el motor en la parte trasera. Entonces, eso para efecto de las carreras, eso se traduce en una manejabilidad súper importante. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres en un coche de carreras es tener
la mejor distribución de pesos en las 4 llantas. Cuando tienes mucho peso enfrente, llámese un Mustang, las llantas traseras traen muy poco peso y entonces tienden a driftear en las curvas, ¿no? Claro. A perder el grip y entonces pierdes el agarre y pues ya no puedes mantener el coche en la pista. En el caso de un Porsche, tienes más peso en la parte de atrás, lo cual es benéfico porque te permite que las llantas traseras tengan siempre más superficie, o sea, más fuerza de contacto contra el suelo, y entonces te permite ser más rápido en las curvas que un Mustang, ¿no? O sea, es realmente quien ha manejado un coche, un Porsche en la pista, te das cuenta que son coches que se manejan impresionante, o sea, tienen muy buen balance de peso. El peso un poco más cargado en la parte de atrás les ayuda mucho al coche, no pierdes tan fácil el coche y te permite ser mucho más rápido, sobre todo en las curvas. Claro. Entonces está, impresionante. Y aparte de la tecnología que han desarrollado, el día que manejé yo una Cayenne, una camioneta, en un slalom, no sé si ubicas cuáles son los slaloms, los conos. Ajá. Que me acuerdo y fue justamente en el día que fui a hacer el test drive, cuando tenía 18 años. Había una Cayenne de su año 2018. Y perdón, no creo qué año era, pero en ese año no me acuerdo qué modelo estaba. Ajá. Pero me acuerdo mucho que me subo con el piloto de pruebas y me dice, dale como si fuera un coche. Pero, o sea, tú estás alto, o sea, de que casi no ves ni los conos, o sea, de que no mames, o sea, te vas a ir de frente en el primer cono que le des, ¿no? De que sin miedo, fondo, y le das full vuelta. Impresionante, o sea, de que el vehículo se movía, o sea, hacía hacer el slalom perfecto sin ningún problema. ¿Qué nivel de tecnología necesitas tener para poder hacer un slalom con una camioneta de 2 toneladas, ¿no? Claro. Y con motor al frente, cuando toda la tecnología que habían desarrollado era con motor. Sí. Uh-huh. Me acuerdo muchísimo que fue muy, muy controversial la Cayenne, ¿no? Sí. En su momento. Sí, totalmente. Oye, Héctor, para irle dando término, podría quedar aquí platicando contigo todo el día, pero los dos tenemos cosas que hacer. Si pudieras dejarle un solo consejo a tus hijos, que sé que los quieres un montón, ¿qué sería? Híjoles, a mis hijos les desearía un solo consejo. Uno solo, nada más. El que se te venga a la mente. La perseverancia. Creo que la perseverancia siempre va en todos los sentidos, en el ámbito que lo pongas, en el lugar donde lo plasmes. La perseverancia te va a llevar al éxito, te va a llevar a la felicidad, te va a llevar a ser quien quieres ser, a desarrollarte como persona. O sea, nunca perder de vista ese foco que tú quieres obtener, que tú quieres lograr. Qué fregón. Sí. Héctor, felicidades, cabrón. La verdad es que te admiro mucho, admiro la carrera que has tenido, admiro el legado que tú y tu familia han creado, y no solo en cuanto a los fierros, dirías tú, sino en cuanto a cultura. Sí, gracias. Creo que es un gran ejemplo, y felicidades, y muchas gracias por tomarte el tiempo de venir, hombre. Encantado la vida, cuando gustes. Buenísimo, Héctor. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias.